Bien, buenos días a todos, hermanos. Con respeto y con mucha reverencia a la palabra del Señor en esta mañana y con este ambiente que hay de hermandad y de adoración, y después de haber participado de estos símbolos, vamos a presentar esta palabra al Señor para que sea Él quien nos hable a través de su palabra y podamos, como ha dicho Ramón, lo más importante, poner por obra aquello que leemos en su bendita y santa palabra. Dios y Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra y queremos venir con una actitud de humildad, Señor, y rendirnos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras faltas, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú puedas, Señor, hablarnos a través de tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que toques cada uno de nuestros corazones y que toques los corazones de aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque hemos podido alabarte, cantarte. Gracias porque hemos podido acercarnos a tu mesa y participar de estos símbolos, Señor, y gracias por la comunión, Señor, del cuerpo aquí en este lugar y en esta congregación. Sigue bendiciendo esta congregación, Señor, esta iglesia, y sigue creando lazos, Señor, de unidad, y ayúdanos a seguir madurando, a seguir creciendo y a seguir fomentando, Señor, la unidad para que crezca una iglesia madura y que muchas personas puedan, Señor, incorporarse a tus filas y ser soldados y guerreros en tu gran ejército. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, he titulado en esta mañana, voy a leer algunos versículos más, pero el texto central se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 1, los versículos del 10 al 17, que vamos a ir viendo poquito a poco. No voy a hacer la introducción de los 9 primeros versículos. Eso sería bueno si hiciera un estudio de esta epístola, pues quizá en otra ocasión. Pero vamos a ver estos versículos que creo que son importantes como consejo para nuestras vidas, para la Iglesia del Señor, y para ponerlos lógicamente por obra, para beneficio de nuestras vidas, para beneficio del cuerpo y lógicamente para cumplir lo que aquí Pablo intenta decir a los corintios en los primeros 9 versículos. La centralidad siempre es Cristo. Él no es el personaje central, siempre pone a Jesús como personaje central en esta epístola. Y dice así, empiezo a leer en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis ya bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Después de Pablo en esta primera carta a los Corintios dar un saludo, acciones de gracias por lo que Dios había hecho en la vida de
de los corintios, de aquella iglesia que él había fundado, pues él comienza a tocar un problema concreto de aquella congregación, un problema que aquella congregación de Corinto estaba atravesando. Y es muy interesante ver cómo gran parte de los temas discutidos aquí pues están orientados lógicamente a solucionar los problemas que esta iglesia estaba atravesando, problemas que la iglesia hoy en día pues puede también atravesar. Lo primero que trata Pablo son los problemas de división entre ellos. De hecho, esta temática la encontramos diseminada a lo largo de los primeros 4 capítulos de esta carta. Y Pablo dice que la iglesia debe de estar unida y que todos nuestros esfuerzos como hijos de Dios deben de estar dirigidos a mantener fuerte ese vínculo, esa unidad de la Iglesia de Cristo. Hay un mandamiento a mantener la unidad de la Iglesia. Y ahora vamos a esos versículos que hemos leído al principio. No sé si me imagino que José los habrá puesto. Vamos a ir desmenuzándolo poquito a poco. En el primer versículo, Pablo dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para mí es interesante, bueno, eso es una opinión personal, ver cómo el apóstol, ¿cómo quiero decir? ¿De qué forma el apóstol le pide, le demanda a los corintios que obedezcan a esa demanda? Os ruego. Empieza diciendo: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en este os ruego, he observado 3 cosas. Primero, que dice: os ruego, aunque él es un auténtico apóstol y tiene autoridad sobre esa iglesia, porque él mismo la fundó y demás, él no llega con palabras de exigencia o rudas, sino que llega como un padre espiritual, amoroso. Os ruego. Llega, como él diría más adelante en un texto que leeremos, con palabras, las palabras con gracia, sazonadas con sal. Os ruego. Y en segundo lugar también observo que les llama hermanos. Claro, lógicamente, son hermanos en la fe. Se identifica con ellos no en superioridad, sino que forman parte todos de la familia de Dios. No habla a los hermanos de Corinto como a extraños, sino a personas con las cuales tenía un fuerte vínculo. Había un fuerte vínculo, la sangre de Cristo. Y otra tercera observación es la petición en el nombre de quien la hace. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene autoridad, ya que esta petición no está basada, podéis decir, porque lo digo yo. Ese porque lo digo yo está muy fuera de lugar, siempre, sea en el contexto de lo eclesiástico, de lo natural. Esto es porque lo digo yo, sin dar ninguna razón, sino que está fundamentada en una autoridad espiritual y no en un gobierno humano, sino en los mandamientos divinos de Jesús, el cual es Dios, tanto de ellos, de los corintios, como de Pablo. Esa es la manera de acercarse y de hacer la petición. Así que muchas veces los problemas pues no se arreglan porque no se digan, sino quizá porque no se hagan, o se enfrenten, o se confronten, o de una forma adecuada, sino por el contrario, cuántas veces hemos confrontado problemas de forma inadecuada. Y el tema que estaba tocando Pablo no era cualquier tema, era un tema pues bastante delicado. Estaba hablando de que había oído por los de Cloé que en la iglesia pues había divisiones, y él venía, lógicamente, a decirlo con todo el amor del mundo, en el nombre del Señor Jesús, como hermano en la fe, con el mismo vínculo que les unía, a que esto se acabara, para que fuera una iglesia madura y una iglesia fuerte en el Señor. Porque si
si no tenemos tacto, si Pablo no hubiera tenido tacto a la hora de enfrentar este problema en la iglesia de Corinto, pues sus palabras no habrían tenido el efecto esperado, efecto ninguno. ¿Por qué? Porque las palabras a veces golpean y lejos de edificar, destruyen. Sin embargo, el apóstol esto lo sabía perfectamente y antes de anteponer su orden y señalarle sus errores, toca su corazón, rogándoles de forma cariñosa que corrijan su conducta. Les recuerda que todos son hermanos en Cristo, herederos de un mismo legado espiritual y que todos están sujetos a la autoridad de Jesucristo. Señor no solo de los corintios, sino Señor de Pablo y de todos los creyentes alrededor del mundo. Así empieza tratando el problema, no de una forma severa. Por tanto, la forma en cómo se dicen las cosas, pues son determinantes para causar el efecto deseado en las personas, especialmente cuando lo que se quiere es corregir problemas internos. Antes he dicho un poquito de este versículo, pero este versículo se encuentra en Colosenses, creo, 4:6. Hay un texto que habla en la forma de hablar cómo deben de ser nuestras palabras. Y Pablo, cuando él escribe a los colosenses, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso Pablo en otra epístola lo dice, la forma de dirigirnos, de utilizar nuestras palabras. Su petición es muy sencilla. La petición que está haciendo en esta iglesia de Corinto es sencilla. Es mantener la unidad de la iglesia. Porque él amaba a la iglesia y él quería que la iglesia se mantuviera unida. Pues el llegar a mantener un mismo parecer y propósitos con respecto al reino de Dios. Y eso lo dice en el versículo: que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo he repetido ya, sé que esto 3 veces, esta es la tercera, pero bueno, quizá a lo mejor pues así se nos queda mejor. Y ahora, a continuación de utilizar esa palabra graciosa, sazonada con sal, no con autoritarismo, porque lo digo yo que soy el apóstol aquí y fui el que vine y que fundó esta iglesia en Corinto y me tenéis que hacer caso, si no somos hermanos y hay que darle solución a este problema, pues por amor a la iglesia, que nos mantengamos unidos y que no haya disensiones entre nosotros. Entonces entra con detalle en el problema y después va a la causa, a la raíz, con valentía. Así que dice, pasamos al siguiente a los 2 siguientes versículos, al 11 y al 12 de la lectura principal. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Esos son los versículos 11 y 12. Y seguimos aprendiendo, conforme vamos avanzando en estos versículos de Corintios, la forma de enfrentar o la forma de corregir los problemas en la iglesia, como realmente hay que hacerlo. Lo primero es que Pablo fundamenta su acusación, ¿no? Dice: he oído, se dice, se rumorea. No voy a hacer aquí alardes de gramática, pero el sé es algo impersonal. Casi todos los verbos tienen persona. Yo como, tú comes, él come. Primera persona, segunda y tercera. Pero los verbos meteorológicos no tienen persona. Llueve, ¿quién llueve? Nadie. Pero se le llaman verbos impersonales. Y cuando dice: oye, ¿quién te lo ha dicho? No, se dice por ahí. ¿Saben lo que se dice? ¿Quién? Se dice. Se dice, no tiene persona. Pero Pablo no dice se dice, se rumorea de vosotros, que hay entre vosotros, sino que él dice quién lo ha dicho. Se moja.
Fundamenta su acusación no basado en rumores o testigos anónimos, sino que revela la fuente de la información. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda, en claridad, en respeto, no buscando ningún tipo de daño, al contrario, con limpieza, con transparencia, cosa que a veces no hemos hecho y hemos utilizado quizá artimañas, y así es que se dice, han dicho, y no es correcto. Él dice, he sido informado por los de Cloé. ¿Qué nos enseña esto? Pues muy sencillo, que para confrontar o para confrontarnos, si hacemos algo que no es correcto, pues se debe contar con testigos que deben, lógicamente, pues, de estar dispuestos a sacar a la luz pues los errores con la finalidad de corregirlos. Porque la finalidad siempre es restaurar, nunca hundir, si no, no tendría sentido ninguno. Finalidad, corregir para levantar y para seguir caminando, porque todos necesitamos de corrección. Esa sería la motivación correcta. Pero a la hora de decir, oye, ¿estarías dispuesta a decir, no digas que te lo he dicho yo, tú no digas que yo te lo he dicho? Eso, no, yo no quiero salir a la palestra, yo no. Yo de testigo no. Bueno, lamentablemente, pues hoy en día pues vivimos pues en medio quizá, pues, que no ha murmurado, ¿no? Y a veces en esa murmuración pues hay una mezcla, ¿verdad? Hay una mezcla, pues como el granito que tiene 3 minerales, hay una amalgama de feldespato, cuarzo y mica, ahí todo mezclado, de parte de verdad, un poco de mentira, un poco de oído, un poco que le añado yo, y es una verdad deforme que no sabe si es una media verdad, una media mentira. Y lógicamente estas personas que llegan a decir o a acusar a las personas que están en responsabilidad, la palabra autoridad no quiero usar, la responsabilidad eclesiástica, oye, ¿por qué no llaman la atención a tal persona o esta persona que lleva doble vida? ¿Estarías dispuesto tú a actuar como testigo y decir lo que realmente has visto? No, yo no sea que eso ya cuesta bastante más. Unos hermanos a los cuales llama los de Cloé. Bueno, se sabe bien poco. En lo poquillo que he podido buscar anoche y esta mañana, algunos creen que Cloé era pues una mujer adinerada que vivía en Éfeso y que su familia pues fueron a Corinto, donde se dieron cuenta de este problema que había en la Iglesia. Habían surgido 4 partidos políticos, PP, PSOE, Vox y Ciudadanos. Bueno, no, eso es una broma. Habían surgido como 4 grupos dentro de la misma Iglesia. Otros, sin embargo, hay una segunda opinión con respecto, es que dicen que los de Cloé eran una familia que vivían en Corinto, miembros de la Iglesia, la cual fue la que informó a Pablo. Pero bueno, fuera como fuera, aunque no tengamos información pero de lo que sí hay información, lo importante es el hecho que los de Cloé tuvieron las agallas para denunciar públicamente el error con el fin de ser corregidos para restauración, con un corazón limpio. Eso fue lo importante. Y tercero, luego de revelar la fuente de la información, de entrar con amor y revelar la fuente, pues pasa a presentar la causa real del problema. La causa real del problema. ¿Cuál era la causa real del problema que estaba confrontando? Pues divisiones internas en la misma Iglesia. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pues eso, al parecer, pues hayan formado dentro pues 4 partidos, partidos o grupos dentro de la propia Iglesia. Voy a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el programa electoral de cada uno de estos partidos. El primero era los que se hacían llamar los de Pablo. Pues posiblemente pues este grupo o partido pues lo constituían, pues seguramente serían gentiles en su mayoría, que compartían pues las enseñanzas de la salvación por gracia, sin la necesidad de las obras de la ley. Bueno, aquí estaba el asunto de los judaizantes, que después era versus Pedro, que eso era otro tema, o Cefas en arameo. Otros decían ser de Apolos. Apolos era oriundo de una ciudad
de Egipto llamada Alejandría, y Alejandría, claro, de Alejandro Magno, pues era una ciudad conocida por su educación, la famosa. Hay una película maravillosa sobre no recuerdo cómo se llama, la he visto 1000 veces y no me acuerdo. Es la biblioteca, caracterizada por la educación, la erudición, y Apolos era una persona, pues, que conocía bien las Escrituras, tenía un dominio cabal de las Escrituras. Enseñó sobre Jesús, pero en Éfeso tuvo que ser instruido por Priscila y por Aquila, porque, hubo que encaminarlo un poquito para perfilar un poco más el mensaje. Ganar un conocimiento más preciso con respecto al camino de la salvación, y eso podemos leerlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículos 24 y 26, un poco para saber el origen de Apolos, no por nada más. Dice así que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, elocuencia y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, fíjate cuántos ingredientes tenía a su favor, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, con desparpajo, con denuedo, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No en el sentido de prepotencia, porque siempre pensamos que alguien que corrige o que enseña es por eso, no, simplemente por amor. Nos dejamos enseñar y ya está, y Apolos fue precisamente pues encaminado a perfilar un poco más el mensaje de salvación por esta pareja. Pues muchos creen que con el tiempo, pues Apolos lógicamente llegó a influir en la iglesia de Corinto, por su elocuencia, por su dominio en las Escrituras, algo que lógicamente impresionaba a los que le escuchaban. Eso es muy humano, ¿verdad? Una exposición puesta con elocuencia y con conocimiento, pues eso, quieras que no, y a veces eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Elegimos las personas que más nos gustan. Oye, es que bien habla, da encanto escuchar a esta persona, yo el primero. Sin embargo, por las mismas Escrituras podemos ver, aunque nos parece lo contrario, que Pablo no era muy diestro precisamente en las palabras. Y lo vemos en dos ocasiones en 2 de Corintios. Aunque la doctrina es sanísima y las epístolas son maravillosas, que tiene un amanuense, pero él no era tan elocuente como Apolos. En 2 de Corintios, por ejemplo, aquí tenemos algún versículo, 2 de Corintios 10:10, él dice lo siguiente: porque a la verdad dicen, no, aquí sí hay dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Y la palabra menospreciable, ¿cómo hablaría este hombre? A lo mejor no usaría, yo qué sé, tendría menos recursos lingüísticos. A lo mejor, yo qué sé, no le faltaría, no sé, sería, no sé, más parco en palabras. Y luego, lo que hace ver en esta misma carta, el mismo apóstol, es que era una debilidad que sus enemigos criticaban. Pero esto no significaba que también lo fuera en conocimiento. Porque en 2 de Corintios, en el siguiente capítulo, en el capítulo 11 y versículo 16, él dice: pues aunque sea tosco en la palabra, mi padre tenía un bar en Cartagena hace 30 años que se llamaba La Tosca, porque era todo muy vasto, lo que tenía ahí en el bar, muy rudo, muy rudimentario. Se llamaba La Tosca, un bar de éxito de los años 70, en la calle donde estaba el Mesón. Se llamaban los Dos Caballos, muy conocido en el cine principal. Ahí tuvimos un bar durante más de 9 años llamado La Tosca. Pues, tosco. Así era el lenguaje de la palabra. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos
demostrado. 2 Corintios 11, 6. Por tanto, sus predicaciones eran sencillas y no tan elocuentes como las de Apolos. 1 Corintios 2.1, tengo otro versículo. Hay otro versículo, no lo tengo yo, lo tiene la palabra. Hay otro versículo que dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y aquí queda un poco al descubierto la forma de exponer ambos, Apolo y Pablo, la palabra del Señor. Sin embargo, yo cuando esto lo leí hace tiempo y lo tenía preparado hace mucho tiempo, pasa que digo, bueno, pues creo que esta palabra ahora pues va a ser buena. Esto me costaba creerlo al leer las cartas y las epístolas de Pablo. Digo, ¿cómo? Presencia débil, menospreciable lo que decía porque no era atrayente, no usaba tanta verborrea. No lo sé, no sé. Sin embargo, nos damos cuenta de la excelencia de sus palabras para usar las más sublimes doctrinas en la palabra de Dios. Hombre, muchas veces se auxiliaba, como he dicho antes, de un amanuense, era el que lo escribía y me imagino pues el que adornaba los conceptos. El concepto principal es una cosa, después puedes ponerle los adornos que quieras. Para eso están los adjetivos, ¿verdad? Y para eso están, para poder adornarlo. Pero lo que quieres decir, simplemente... Mi mujer dice, tú que hablas mucho, mi mujer con una palabra lo suelta todo y yo tengo que decir 27.000 palabras, cada uno es como es. ¿Qué quieres que te diga? También es cierto que no es lo mismo escribir que hablar. No es lo mismo escribir que hablar. Eso tampoco. Hay gente que se expresa mejor hablando. Y a lo mejor a la hora de hablar le cuesta un poco más expresarse. Pero a la hora de escribir parece que fluye de otra manera, ¿verdad? Y expresas tus emociones de otra forma. Y muchas veces las palabras no pueden salir de la boca en la forma en que deseamos. Es que me gustaría expresar lo que hay en mi corazón, pero no encuentro las palabras adecuadas para decirlo. Eso nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Así que, sea como sea, había un grupo que amaba la elocuencia y de nuevo de Apolos al predicar la palabra de Dios. Y esto hacía que un grupo de Corintios, quizá la clase educada y erudita, pues tendiese a unirse a ese grupo, quizá. Tercer grupo. Luego estaban los que decían ser de Cefas. Cefas, como he dicho, era el nombre arameo de Pedro, nombre griego, y aunque no hay evidencia de que Pedro pues, haya estado en Corinto, su influencia como uno de los apóstoles del Cordero, lógicamente pues había llegado hasta allí, hasta Corinto. Y pues seguramente a este grupo pues pertenecían los judíos cristianos de Corinto. Y Pablo muchas veces tenía problemas con los judaizantes, porque seguían a Cristo, pero sin dejar de cumplir algunas normas de algunas leyes, ¿no? Judías, pues el circuncidarse, guardar el sabbat, abstenerse de comer ciertos animales inmundos, etcétera, etcétera. Y finalmente estaban los que decían ser de Cristo. Pues quizá a lo mejor este grupo era el peor de todos, porque no era ni el grupo de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. Nosotros somos de Cristo, los más espirituales, los de Cristo. Ya que con este título de alguna manera afirmaban ser los mejores. Nosotros pertenecemos a Cristo. Ahora bien, esto no significaba de ninguna de las maneras que ni Pablo, ni Apolo o Pedro estuvieran impulsando ni haciendo ¿cómo se llama esto? Esa electoral, ¿no? Cuando se van a haber elecciones, pues hacen su propaganda electoral, hacen sus charlas, sus mítines para ir ganando adeptos, ¿no? No, esa no era la pretensión. Ellos amaban a la Iglesia y hablaban de Cristo y la centralidad estaba en Jesucristo. El problema lo tenía la Iglesia. El problema era de la Iglesia, no eran ni de Pedro ni de Apolo, al contrario. Aquí lo tengo anotado, sino más bien los corintios habían tendido a formarlo tomándolos como figuras principales que representaban sus ideales. Este se acerca a mi forma de pensar, a mi forma de ver la palabra, a mi forma de interpretar, a mi forma. No obstante, esta no es la voluntad de Dios.
ya que el Señor desea mantener una iglesia unida. Una iglesia unida. De ahí el título que le he puesto en esta mañana, Cristo no está dividido. Y podemos seguir leyendo en los textos principales del 13 al 16. Hace 3 preguntas con una clara respuesta que es un no. ¿Acaso está dividido Cristo?, pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?, segunda pregunta. Con un claro no también, claro. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé. No, ahora esto lo añado yo, no quiero añadir nada ni quitar la palabra, por lo que hablamos ahora, Dani. No me acuerdo yo si yo he bautizado a ningún otro. Que yo sepa, estos son los únicos. Y después en el último versículo dirá que Dios no me llamó a bautizar, sino que me llamó a predicar la palabra. Así que Pablo le dice a los corintios, porque está en esa iglesia, lo malo que son las divisiones entre la iglesia o en la iglesia o dentro de la iglesia al realizar estas 3 preguntas, cuya respuesta lógica es no. Si ya las hemos oído, es no. Y le dice que esos grupos internos están en contra de la unidad de la iglesia, cuya cabeza es el mismo Cristo. Pregunta 1, ¿acaso está dividido Cristo? Respuesta lógica, no, no. En esta carta y en Romanos, el apóstol compara la iglesia con un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y como tal necesita estar unido al cuerpo para un buen funcionamiento. Cristo es siempre la cabeza. Cristo no puede estar dividido. Segunda pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Lógicamente no. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, no. Definitivamente. Pablo no murió por ellos, Pedro no murió por ellos, Apolo no murió por ellos, o cualquier otro hombre de la tierra, sino solamente Cristo, a quien debemos nuestra completa devoción y entrega. Él es el que murió. Y la tercera y última pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Definitivamente también tenemos que responder que no, porque el bautismo obedece a una ordenanza del mismo Cristo y no a una organización, denominación o cualquier hombre de esta tierra. Por eso él agradece el no haber bautizado a muchos. Y bueno, y lo dice, lo que hemos leído, dice, doy gracias, lo vuelvo a repetir, a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Bueno, hay aquí una serie de versículos que no vamos a leer, pero simplemente decir dónde se encuentran ubicados todos estos personajes. Pues, por ejemplo, Crispo había sido gobernante de la sinagoga de Corinto, quien creyó a Cristo con toda su familia en Hechos 18. Cuando se retira Crispo de la sinagoga, le sucede Sóstenes, en Hechos 18 también, un poco más adelante. También bautizó a Gayo, ese nombre aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos, en Romanos, en Corintios, en Juan. Y Pablo pasó el invierno en Corinto, en la casa precisamente de Gayo. Allí escribió el libro de los Romanos. Y también habla, aquí sí vamos a leer un versículo, por lo menos leer uno de estos personajes de los que habla que bautizó, habla de la familia de Estéfanas, la cual él mismo bautizó y llegó a ser muy respetable y servicial, una familia muy servicial, entre los cristianos de Corinto. Eso lo podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 16 y versículo 15, donde sí hace referencia a Pablo a Estéfanas. En los demás versículos también, pero bueno, en los demás versículos también se habla de Gayo, de Crispo, de los que él dice que ha bautizado. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí es donde se nombra la familia de Estéfanas. Y después de ellos, pues como hemos leído, no recordaba haber bautizado a alguien más.
Pero ¿cuál era la tarea principal de Pablo? La tarea principal. Pues en el último versículo del texto principal hemos leído: pues no me envió Cristo a bautizar, en el versículo 17 del capítulo 1, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No está menospreciando aquí el bautismo, ni mucho menos, por supuesto que no. Como diciendo, bueno, se puede delegar en otras personas, porque a mí a lo que Cristo me ha llamado es precisamente a predicar la palabra. A bautizar lo pueden hacer otros. Y ahora vamos a ver unos versículos. Yo no me voy a alargar hoy mucho, va a ser corto, pero creo que es suficiente. Con estas palabras que he leído del último versículo del texto de hoy, de 1 Corintios 1, 10, 17, Pablo no menosprecia el bautismo, porque es una ordenanza, lo sabemos, del Señor, y como ministro del Evangelio pues se veía en la obligación de hacerlo. De hecho, hemos leído que sí bautizó a algunas personas, pero esa tarea pues podía ser delegada a otros consiervos, ya que su principal función, y no es que hay categorías de funciones, pues era la de predicar el Evangelio. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso ahí hemos terminado de leer. Durante toda su vida se dedicó a la tarea de la predicación, y eso podemos encontrarlo diseminado por todas las epístolas y por el libro de los Hechos, sobre todo, y después, lógicamente, las doctrinas a través de las epístolas. En el libro de los Hechos, vamos al capítulo 9, que nos habla de la conversión de Pablo, y versículo 15. Porque esa tarea se la asignó el mismo Señor Jesucristo. No fue designada por ningún hombre. El mismo Señor Jesucristo. Dicen en Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un instrumento escogido por Dios para llevar el mensaje a los gentiles. Le llaman el apóstol de los gentiles, ya lo sabemos. Es uno de los nombres de Pablo. Y ya desde sus primeros días de conversión se dedicó precisamente a ello. Pues en el mismo capítulo, 5 versículos más adelante, en el 9:20, leemos lo siguiente. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Se dedicó a predicar la centralidad de Cristo, la importancia de la obra de Cristo en la cruz. En general, lo podemos ver, pues eso, predicando en diferentes partes del mundo antiguo, en sinagogas, casas, en la prisión y en todo lugar donde los debates públicos se permitían. Aun cuando llegó a Grecia, en el Areópago, Atenas, y se encontró con todos los dioses griegos que eran avariciosos de dioses, por avariciosos tenían hasta el dios que no conocían, también le hicieron un pedestal, por si acaso se nos escapaba alguno. Pues, y utilizó eso precisamente para predicarle a los atenienses. Su vida fue la predicación de la palabra de Dios y el mensaje principal, Cristo, y predicada, y a este crucificado y resucitado de entre los muertos. Cristo como el personaje principal y central. Esto fue lo que hizo Pablo. Y hasta aquí yo no tengo más en esta mañana, pero hasta aquí la palabra del Señor. Pero qué hermoso ver cómo Pablo, con qué sabiduría, confrontó este problema por amor, para mantener la unidad de la Iglesia, sin herir, sin humillar, sino con toda transparencia, con toda limpieza, para que la Iglesia de Cristo siguiera adelante y la Iglesia siguiera creciendo y la Iglesia de Cristo pues siguiera perseverando en la fe, en la doctrina y demás. Y lo más importante, que siempre, en los 8 primeros versículos, que previamente no los he leído, pero podéis leerlos en casa, de 1 Corintios,
Veis que a cada versículo nombra a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y el 9 enlaza con el 10, que es donde hoy hemos empezado la predicación. Es como si se leyera entre líneas, pudiéramos resumir los 10 primeros versículos. Cristo es el centro. Cristo es lo más importante. Y ahora se trata de corregir un problema. Este Cristo no está dividido. Este Cristo es uno. Y como hay un problema aquí, pues vamos a coger el toro por los cuernos para que la Iglesia de Cristo funcione como Dios manda, nunca mejor dicho. Y entonces pues lo confronta con toda la sabiduría del mundo. Y eso, que Dios también nos dé sabiduría a confrontar. No solamente este es uno de los problemas, pero hay tantos, ¿verdad?, tantos problemas que van surgiendo, y que lo hagamos siempre a la luz de las Escrituras y no por nuestras emociones, porque nos sintamos mejor o peor. Yo ahí he caído muchas veces, las emociones nos traicionan, los altos y bajos, nuestro estado de ánimo, tantas cosas, y perdemos el norte, y en lugar de fijarnos en la palabra nos miramos a nosotros mismos y ya la hemos pifiado. Pero cuando miramos a Cristo, miramos a su palabra, entonces no la pifiamos, hacemos las cosas correctamente y en orden. Y la Iglesia de Cristo es una iglesia sana, sin dimes y diretes. ¿Has oído? Se ha dicho, se dice. Están hablando sin murmuraciones y sin historias. No queremos historias. Queremos que haya transparencia entre nosotros y decirnos las cosas en amor. Y con palabricas, con gracia, con mucha sal. Sin pimienta, con sal. Que nos hablemos con amor los unos a los otros. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nos, pues eso, como decía Ramón antes de dar lugar a la palabra, que pongamos por obra todo lo que leamos en ella, y si algo hemos aprendido en esta mañana, pues que el Espíritu Santo nos ayude a ponerlo por obra. Damos gracias a Dios por este tiempo.